la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 5 versículos del primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Sí? Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran en la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta introducción del libro de los Hechos que el apóstol Lucas escribe, el apóstol Lucas escribió un evangelio, ustedes lo saben, San Lucas, así tradicionalmente se le conoce el evangelio San Lucas, pero él continuó escribiendo en el libro de los Hechos lo que pasó después. Él es el autor reconocido del libro de los Hechos. Entonces, es indudable que por lo menos el inicio del libro de los Hechos lo escribió él, dado las características, la forma como inicia, diciendo en el primer tratado. El Evangelio es el primer tratado, ¿verdad?, que Lucas le envió a esta persona que parece que es una persona prominente, y el segundo tratado pues vendría siendo el libro de los Hechos, y él le dice: en el primer tratado te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, aquí en este texto, el médico, Lucas era un médico de profesión, secularmente hablando, pero el Señor lo llamó al ministerio y sirvió juntamente con Pablo, ¿verdad? En aquel tiempo sirvió en su apostolado de la salud y su apostolado de la vida cristiana. O sea, un doble apostolado. Y vemos cómo él caminó con Pablo, y algunos argumentan pues que era su médico personal, pues mínimo, ¿no?, andando con él. Entonces, él está escribiendo aquí todas esas cosas y dice algo muy interesante en esta parte. Dice que Jesús, ¿sí?, estuvo con ellos, y dice, comenzó a hacer y a enseñar cosas hasta el día en que ascendió, ¿sí?, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Es decir, el Señor Jesús instruyó a los discípulos y a los apóstoles, los instruyó de ciertas cosas que debían hacer de manera muy puntual antes de ascender al cielo y después de haber resucitado. Entonces, de eso está hablando aquí Lucas. Dice: a quienes también después de haber padecido, después de que murió, ¿verdad?, dice que se presentó vivo. Es decir, lo que está diciendo aquí Lucas es algo de suma relevancia. Dice: después de haber muerto, se presentó vivo. Y aquí tácitamente el apóstol Lucas está hablando de la resurrección de Cristo, que era el centro de la predicación del Evangelio, y sigue siéndolo. La muerte y resurrección de Cristo era la predicación del Evangelio, por lo cual muchos murieron ante la aparente locura del Evangelio, ¿no? Usted sabe eso. Entonces, aquí le está diciendo que se presentó vivo después de haber muerto, y que hubo muchas pruebas irrefutables. Indubitables significa irrefutables, es decir,
fehaciente, objetivas, las vieron, existieron esas pruebas. Y luego dice, apareciéndoseles durante 40 días como la prueba más evidente y gráfica de que había resucitado, ¿verdad? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego dice que estando juntos los mandó algo muy importante, que no se fueran de Jerusalén. Esta ordenanza, esta indicación de Jesús era sumamente relevante. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Oísteis de mí, les dice. O sea, el Señor aquí está, el apóstol aquí está escribiendo algo que nosotros debemos considerar de una manera estratégica, básica, para nuestra labor como creyentes, como miembros de la iglesia cristiana. Y ahorita le voy a explicar de qué se trata. Él les dice que no se vayan, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de la que Él ya les había explicado. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que Jesús le dijo a sus discípulos que vendría alguien en su lugar. ¿Usted se acuerda de eso? Les dijo, yo me voy a ir, me voy a ir de ustedes, me van a matar, me iré, pero en mi lugar para ustedes vendrá otro consolador, así le llamó, otro consolador. Vendrá otro que los consuele y además ese los guiará, es decir, será un guía para ustedes. Vendrá y les dirá y les recordará todas las cosas que han vivido y les dirá todas las cosas que deben hacer, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él me sustituirá, incluso les dice, y además déjenme decirle algo que quizá no entiendan, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no, Él no vendría. Y una de esas conveniencias, solo para comprenderlo, es que Jesús estaba en su persona en un sitio a la vez, con un grupo, con sus discípulos. Pero la maravillosa y sobrenatural conveniencia y ventaja del Espíritu Santo es que Él está en todo lugar, todo el tiempo y con cada uno de nosotros, nada menos. Y es la persona misma de Cristo. Por eso Él dice, les conviene, ¿no? Él les decía, les conviene. Así que me voy a ir y va a venir este otro que me va a sustituir y que estará con ustedes. Y será la esencia misma de mi persona en medio de la iglesia, en medio de ustedes. A eso se refiere este texto cuando dice, ¿sí? La cual les dijo que oísteis de mí. Y entendiendo eso dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál era la orden? Quietos, quietos. Aquí los quiero, tranquilos, tranquilos, quietos. Reúnanse, estén aquí y no se vayan de Jerusalén porque hace falta algo muy importante. Y luego dice ahí en el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese qué pregunta tan interesante. Ellos le dicen, Señor, cuando sea el momento, ¿Israel volverá a ser una nación independiente? ¿Quitarás el yugo romano del cuello de nuestro pueblo? ¿Volveremos a ser un reino poderoso como en la época de David, de Salomón, en la época de los reyes? ¿Volveremos a ser un pueblo no sometido? Recuerden ustedes que para este tiempo
Roma era un imperio que tenía subyugado no solo a Israel, sino a muchos otros pueblos. Y entonces ellos le preguntan por eso, sin entender mucho de lo que Jesús decía. Sus discípulos le preguntan: ¿restaurarás el reino otra vez en Israel? Y dice, Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene una aseveración muy importante, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay varias cosas que considerar. Y hoy aprenderemos que nosotros somos testigos de Jesús y testigos de Jehová. No como nuestros amigos, ¿verdad? Pero sí somos testigos de Jesús y testigos de Jehová. Jesús le dice a sus discípulos, cada vez que Jesús le habla a sus discípulos y a sus apóstoles, nos está hablando a nosotros en este mensaje. Cada vez que en este mensaje hay una palabra del Señor hacia los discípulos y apóstoles, nos está hablando a nosotros. Y dice, ellos tenían una mentalidad pensando en que Jesús, pues hasta este momento es asombroso que todavía muchos de ellos pensaban que Jesús era un caudillo, revolucionario, un libertador. Claro que es entendible, era un pueblo bien oprimido por Roma, terrible, los humillaban, les hacían muchas cosas. Y entonces ellos seguían pensando que él era el caudillo que los iba a liberar. Los judíos no esperaban un Mesías divino. ¿Sabe usted eso? Que los judíos no esperaban ni esperan al Mesías como un Dios. El Mesías que los judíos esperan no es divino, no es divino. El Mesías es un hombre líder, social, política y culturalmente hablando, pero no es un Dios, ni lo era ni lo es. Entonces ellos, la imagen que tenían del Mesías era otra cosa, y los que creyeron en él todavía no comprendían muchas cosas. Lo seguían y les daba la impresión de que él era alguien especial y decían, seguramente que es el Mesías, ¿no? ¿Se acuerdan de Natanael, no? Cuando viene, porque le dijeron que habían encontrado al Mesías, y ellos pensaban que era el Mesías, pero no tenían mucha idea realmente así muy clara de lo que Jesús era, y algunos de ellos, de sus discípulos, ni siquiera creían que él era Dios, para nada. Ellos seguían creyendo que él era un líder social, político. Esta es la evidencia de eso. Restaurarás el reino, nos harás otra vez libres, nos harás otra vez soberanos, volveremos a respirar sin el yugo de ese imperio terrible que tenemos encima nuestro. Esa es la pregunta. Y entonces Jesús, comprendiendo que no entendían, ¿verdad? Él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, no ahorita. No se preocupó tanto por sentarse y darle la explicación completa. Les dijo, en este momento todavía no entienden, ¿no? Dice, pero recibiréis poder. El proyecto de Jesús, el proyecto de Dios, era distinto al proyecto humano. Los judíos querían un Mesías redentor, libertador. Un Simón Bolívar, ¿no? Pero el proyecto de Dios no era liberarlos de eso. Ese no era el proyecto de Dios.
El proyecto de Dios era liberarlos de algo peor que un imperio represor, el imperio de las tinieblas y la perdición eterna. Dos proyectos completamente distintos. Estaban hablando de cosas distintas y ellos no lo habían entendido. No lo habían entendido. Hasta ese momento me atrevería a decir que todos, o por lo menos la gran mayoría, no había entendido ni la naturaleza de Jesús, ni lo que significó su muerte, ni lo que significó tampoco el hecho de que Él se hubiera encarnado. Nada de eso habían comprendido la gran mayoría de sus seguidores, incluidos los apóstoles. Jesús sabía eso, no estaba desprevenido. Jesús sabía hasta dónde era el alcance de comprensión y discernimiento de los que lo seguían. Sin embargo, Él se aboca al proyecto de Dios, y les dice, lo diré de esta manera, ¿no? Como meditándolo. Sí, yo sé que ustedes no entienden lo que estoy haciendo, pero escúchenme. Van a ser llenos de poder, y no van a ser llenos de poder para levantar las armas y empezar a matar ricos y políticos. No van a recibir. El poder que van a recibir ustedes, dice, será para hacerme testigos. Testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Desde el inicio de los tiempos, Dios siempre ha usado hombres y mujeres para manifestarse a la humanidad. Dios desde el inicio de los tiempos siempre ha usado invariablemente mujeres y hombres a través de toda la historia para darse a conocer, para revelarse. Y Dios sigue usando hoy hombres y hoy sigue usando mujeres. Usted ha oído hoy que gente dice, no, lo que hacen en las iglesias y esto, son personas, son hombres, y la gente de alguna manera ha dejado de creer en los ministerios que Dios genuinamente levanta. Y hay como una especie de escepticismo ante los ministros de Dios. Pero Dios no cambia, Dios, o por lo menos no ha cambiado en eso. Dios desde el inicio llamó a Noé, ¿sí o no? Y si nos vamos más atrás, pues decimos, también incluimos a Abel, ¿no? Pero a Noé lo llamó para dar testimonio de sus planes, para hacer un llamado a la gente. Estamos hablando de más de 6,000 años. Yo me asombro que la misma estrategia de Dios, usando hombres para ser llamados a las masas que están fuera del orden que Dios estableció. Y hoy, 6,000 años después, no tengo el dato exacto cuántos del día que llamó Dios a Noé hasta este año 2021, pero todos estos años Dios sigue usando la misma estrategia y sigue llamando testigos de Él para anunciar lo que Dios quiere que se anuncie a las multitudes y a la humanidad. Dios lo sigue haciendo. Y la gente hoy parece que ha perdido esa sensibilidad y mucho menos cree que Dios llame hombres, seres humanos. Claro que los hombres tenemos mucha culpa porque muchos pues han defraudado el honor y este privilegio de haber sido llamados al santo ministerio. Pero eso no quita, ¿verdad? Eso no denigra el santo llamamiento en el sentido estricto de que Dios nos ha llamado por su soberanía y que es un honor servirlo. Los que somos ministros del Señor, ciertamente humanamente no somos mejor que nadie, pero tenemos el privilegio de haber sido llamados por Dios para su servicio, para Él, somos de Él, nuestra vida le pertenece.
y nuestro servicio y nuestro tiempo y nuestros recursos y todo lo que nos pertenece, también hasta nuestros sentimientos y nuestra voluntad le pertenece. Él se hizo dueño de nosotros y Él dijo, tú eres y yo te quiero a ti, para mí, te quiero como un instrumento de mi servicio. Es un gran honor, es un gran honor. Es un enorme honor servir al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, el cual merece toda la gloria y toda la honra. Servirlo, gastarnos la vida, gastar el tiempo, gastar los pensamientos, gastar los recursos, si es que Dios nos los pidiera, ¿verdad? Que sí nos los pide. Gastarlo para Él, para la obra que ha puesto en nuestras manos, que es algo excelsamente sagrado. Pero no solo a los ministros oficiales. Dios llama a todos y cada uno de nosotros como creyentes en Él para servirle con todo nuestro corazón. Aquí no dijo solamente los que estén ordenados. El ordenamiento es un acto soberano en la iglesia, importantísimo, divino. El ordenamiento de un ministro es algo verdaderamente excelso. Cuando alguien impone las manos sobre ti para una autoridad legítima, impone las manos sobre ti y te suelta el ministerio, adquieres una dimensión distinta al resto de las personas, no de tus atributos, sino de Dios. Viene una investidura que te arropa, que te toma, ¿verdad? Cuando tú vienes al llamado de Dios, viene una investidura que te arropa, te protege, te respalda y te da poder. Eso sucede. Sin embargo, aquí en el texto dice a todos los discípulos, les dice a los que estaban ahí con él, les dice, ustedes recibirán poder. No se trata de un título, el título es lo de menos. Hay personas que luchan tanto por los títulos, porque si eres esto, que si eres maestro, que si eres apóstol, eso no importa. Lo que importa es que cuando Dios te ha llamado legítimamente a lo que te llame a hacer, Dios te arropa, te respalda y te da poder. Y aquí le está diciendo abiertamente a los discípulos, le está diciendo, y ustedes, los que van a predicar, los que serán los portadores de esta palabra, de este mensaje, de estas cosas que ustedes han visto, los que van a ser mis testigos, no lo podrán hacer si no están llenos del Espíritu Santo. Esa es la condición. No se muevan, les dice, no se muevan, quédense aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo para investirlos del poder que ustedes necesitarán. Déjeme decirle algo muy importante. Predicar el Evangelio no es ir a llevar una historia a las personas. Predicar el Evangelio no es contarles un chiste a las personas, válgame Dios. Predicar el Evangelio es un trabajo y una acción divina que requiere del poder divino para hacerlo. Por eso Jesús les dijo, ustedes por sus medios no van a lograr nada. Ni lo intenten, en ese momento les dijo, ni lo intenten, no quieran ir a predicar un acontecimiento de estas magnitudes, que la gloria de Dios descendió a la tierra en la persona de Cristo, que se encarnó, Jesús se encarnó, que padeció en una cruz, murió y que resucitó. Eso no se predica en la vileza de la humanidad presente. No es una historia lo que van a predicar. Requieren poder para hacerlo. Si no llevan poder, no vayan. Si no están investidos de poder, no vayan, van a fracasar. Pero si están llenos
del poder, dunamis de Dios. Van a predicar y la gente va a caer así como muerta, ¿verdad?, a los pies de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega con poder a una vida, a la iglesia y a grupos, como sucedió aquí en Hechos 2, ¿verdad? Entonces la gente sale y con la sola sombra que proyecta tu cuerpo, podría sanar gente. Pero sin el Espíritu Santo de Dios, nada, no se puede. Es muy importante entender este mensaje. Me seréis testigos, dice, fíjese, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, no tienes poder. Puedes ser un creyente, puedes asistir a la iglesia, puedes decir Dios es lindo y Dios me bendice y gloria a Dios. Pero para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado a todos, a ti y a mí, a todos, para hacer esa tarea se requiere del poder del Espíritu Santo, indispensablemente. Jesús le dice, recibirán poder y van a ver qué poder. ¿Quieren poder? Lo van a recibir. Y entonces sí, me seréis testigos. Me seréis testigos. De otra manera no se puede. Me seréis testigos. Esto nos decía yo al inicio que esto es un asunto estratégico, es una instrucción estratégica. A veces los pastores, sobre todo en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, estamos azotándonos la cabeza en la pared, diciendo, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué la iglesia no se activa y comparte? Algo está pasando, ¿no? Y no estamos hablando solamente en el tiempo de la pandemia, en otros tiempos previos a ella, ¿no? Y creo que aquí hay una respuesta muy central a esa pregunta. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, porque no lo tiene. Dios está. Dijo que Él estaría en medio de nosotros todos los días hasta el fin, y Dios está. Aquí está Dios en medio de nosotros. Pero para que nosotros seamos activados poderosamente en señales y en maravillas, en prodigios, hablando con nuestra boca y a veces sin hablar, y la gente crea, se necesita la investidura del Espíritu Santo. Me seréis testigos. Dios a lo largo de la historia ha llamado testigos. Ahí, mire, vamos a Isaías 43:1. Isaías 43:1. Dice, Dios en este contexto, antes de leerlo, este contexto es un contexto de mucha idolatría, Está hablando Isaías acerca de cómo la gente siembra un pino, crece, se robustece, se engrandece, lo corta, la gente toma la madera y utiliza la madera para calentarse, para hacer mesas, para hacer muchas cosas que utiliza, y lo que le sobra, el tronquito que le sobra, eso lo dice hasta allá en el capítulo 41 lo dice, ¿no? Pero se lo cuento, dice que el tronquito que le sobra de todo para lo que ocupa la madera, hace ídolos, les pone bracitos y les pone ojos y les pone piecitos, y entonces les dice, sí, y le dice, ahora sí, tú bendíceme, y se inclinan ante ellas y las adoran. Es un reclamo de Dios que le hace al pueblo de Israel,
diciéndole, ¿y tú? ¿Te fuiste con la gente que hace eso y adoraste sus dioses hechos de manos? Ese es el contexto aquí. Pero mire lo que dice aquí. Dice, Dios primero reprende al pueblo por imitar la idolatría y lo exhorta a no hacerlo, y luego le dice, ahora así dice Jehová, capítulo 43, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente la recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Le explico. Dios le está diciendo, ¿qué pueblo de los que ustedes imitan, de los que copian la idolatría, qué pueblo de ellos puede decirle las cosas que yo les estoy diciendo? Cuando yo les digo, yo los amé, los rescaté, estuve con ustedes, me llené de amores con ustedes, los saqué al desierto y los rescaté y pagué precio por ustedes. ¿Qué pueblo de esos que ustedes imitan puede decirle a sus dioses, así has hecho también con nosotros? ¿Qué pueblo? Díganos. Que testifiquen. Ninguno. Ninguno puede decir, esta es verdad en nuestros dioses. Ninguno. Eso es lo que está diciendo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios siempre ha usado testigos. Siempre. Todo el tiempo. De aquí toman este texto los testigos de Jehová para decir que ellos son testigos de Jehová. De este texto parten ellos. El mensaje es que Dios siempre está llamando personas que crean en Él. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? Usted la sabe y se la voy a repetir. Dios viene a una vida perdida. Dios rescata esa vida. Dios limpia esa vida. Dios perdona a esa persona, la sana, la restaura, la llena de gozo, le da sentido a su vida, cura sus heridas, sana sus enfermedades, la seduce y te enamoras de Dios. Y luego Dios te dice, ahora quiero que seas mi testigo, que lo que tú has vivido lo vivan otros, que lo que yo te he dado y que te lo he dado lo conozcan otros. Y ahora Jesús está diciendo aquí por la narración de Lucas, les dijo a sus discípulos, todas las cosas que oísteis de mí las van a testificar, van a predicar este evangelio. En Mateo 28, usted ha leído cómo dice id y predicar este evangelio, hagan discípulos.
predíquenlo, enseñen las cosas que ustedes han visto, enséñenlas, sean mis testigos, sean mis testigos. La misión a la que Dios nos llama es a ser sus testigos, a enseñar, a discipular y a bautizar. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas, a quien solo a aquellos que fueron ordenados en el ministerio. No, esta palabra se las dijo Jesús a los discípulos y a los apóstoles, a todos. La misión es para todos, para todos. Ahora, entendiendo esto, la pregunta es, ¿por qué Dios nos está llamando a ser testigos? ¿Por qué Dios nos está llamando a ser testigos? Me seréis testigos, dice Jesús, primero en el pequeño círculo, la ciudad de Jerusalén, luego más amplio, hacia el norte y hacia el este, ¿no? En Judea, luego en Samaria, que todavía queda más retirado, ¿sí? Y luego hasta lo último de la tierra. A Dios le ha placido que los mismos creyentes, que los hombres que se relacionan con Él, que tienen la experiencia de la salvación, que tienen el beneficio de la bendición de su presencia, que han sido restaurados, sanados, santificados, perdonados, limpiados, que toda la obra excelsa, preciosa que Dios hace con nosotros, vayamos y demos testimonio a los demás de que hay un Dios vivo y poderoso. Ahora, en este tiempo, a veces los creyentes dicen, es que yo le hablo a la gente y no me oye. ¿Le ha pasado? Y se desaniman, dice, pues como a mí nadie me hace caso, pues mejor ya ni digo nada. No les digo porque me cierran la puerta en la nariz. ¿A quién le ha pasado eso? A ver, levante la mano. Que le ha predicado a alguien y le han dado, si no literal, por lo menos sí metafóricamente hablando, con la puerta en la nariz. Pues son bien poquitos. Por ahí hay que empezar, ¿verdad? A ver, los voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, bueno, ya. Solamente no le pasa a quien no predica a Cristo. Si tú no predicas a Cristo, pues es obvio que no te pasa. Pero eres llamado a predicar a Cristo. Es un mandamiento, es una ordenanza. Me seréis testigos. Vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Pero ahora, la condicionante es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan, si no es tremendo. Primera de Juan, por favor, acompáñenme a Primera de Juan. A Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan. Fíjese, había en la iglesia, en algunas iglesias, había un problema, que se estaban metiendo los judíos a las iglesias, judíos que se disfrazaban de creyentes para disolver a la iglesia, y otros que eran medio creyentes, pero que su afán era llevar al judaísmo a la iglesia, darle más énfasis al judaísmo que a la doctrina de la gracia en Cristo Jesús. Se estaban metiendo en las iglesias y les terminaban diciendo, todo eso que están predicando de que los milagros que hizo Jesús y que si resucitó y que si murió en la cruz, todo eso es mentira, ustedes sigan la ley. Entonces había un ataque terrible a la fe cristiana. Y entonces el apóstol Juan, como respuesta, una respuesta enérgica a eso, escribe lo siguiente. Dice, fíjense cómo empieza esta primera epístola de Juan. Juan, ¿se acuerdan quién fue Juan, verdad? Juan, el que se recargaba en el pecho del Señor, ¿se acuerdan, verdad? Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesucristo. Dice,
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es una respuesta, como un ataque, ¿verdad? Un contraataque a todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Estaban desanimando la fe de Dios, la fe de Cristo, la estaban desanimando, murmuraciones, enseñanzas, que si sí, que si no, poniendo en duda la obra de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección y la salvación en Cristo. Y entonces viene Juan con esta tremenda respuesta y dice: ¡hey! Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nuestros oídos lo escucharon, vivimos con Él, caminamos con Él, comimos con Él, dormimos y respiramos con Él. Que no me digan, que no les digan lo que hemos visto, oído y palpado. Eso es lo que les estamos testificando. Que no vengan con falsedades. Cristo vino en carne, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa realidad, aunque nos maten, no la negaremos nunca. Y eso es lo que les escribo y les enseño, dice el apóstol Juan. Somos testigos. Ese es un testigo. Un testigo es el que da la vida por lo que predica. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban no era el pastor, Esteban no era el diácono, no era el maestro de escuela dominical, no había nada de eso. Esteban era un creyente que lo que vio, lo que vivió, lo que palpó. Dice, pues tendrán que matarme porque lo que yo lo vi, lo que yo vi, lo vi. No hay duda de eso, soy testigo. ¿Cómo voy a negar lo que sé que es verdad? ¿Cómo lo voy a negar? Eso es un testigo de Dios. Ese es un testigo de Cristo. Ese es un verdadero testigo. Que aunque me vaya la vida, yo lo vi. Yo lo viví. Yo me transformé. Era yo un miserable. Me trajo de la escoria, del pecado. Me trajo de Egipto. Y me hizo un hombre correcto, me hizo un hombre honorable. Me dio vida. Y me dio dignidad cuando yo no la tenía. Me dio honorabilidad, me dio valor. Me quitó la depresión, me quitó la ansiedad, me quitaba las ganas de suicidarme. Él hizo una transformación en mi vida. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo viví. ¿Cómo no voy a testificarlo? Yo te pregunto, iglesia, esta mañana, ¿qué ha hecho Dios por ti? Piensa, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué cosas ha hecho Dios? Si no ha hecho nada, te entiendo. Pues Él no ha hecho nada. Eso puedes pensar. No, pues Dios no, nada. Yo nomás voy a la iglesia. Religiosamente voy a la iglesia. Los domingos. Pero tan no ha hecho nada que yo no tengo nada de qué hablar. Eso sería tristísimo para un creyente redimido y nacido de Dios. Tristísimo. Porque uno habla hasta por los poros cuando tiene a Cristo. Es más, puedes no decir nada, pero tu vida refleja a Jesús. Tus actitudes. Tienes las actitudes sencillas y nobles de Cristo. La gente te puede ver sencillo, accesible o no. La gente se acerca a ti con alegría, eres magnética. Jesús era magnético, ¿sí o no? Jesús tenía una personalidad magnética. Él caminaba y la gente se le repegaba. Y entonces Jesús hablaba y la gente caían como moscas en sus preciosas redes, seducidos por su amor, por su presencia divina, preciosa, maravillosa. Jesús dijo, ustedes vayan ahora, pero no vayan sin la esencia. No vayan sin la esencia. ¿Cuál es la esencia? El Espíritu de Dios.
Jesús no hizo nada hasta que fue investido por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo fue eso? En el río Jordán. Antes de eso Jesús no hizo nada, por lo menos nada que se haya escrito. ¿En qué momento? Cuando Jesús inicia a predicar el reino de Dios, el Espíritu Santo, primero. Y entonces comenzó a sanar, comenzó a resucitar, comenzó a hacer maravillas, dominaba la naturaleza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién creo ser yo para vivir sin el Espíritu Santo pretendiendo predicar el Evangelio de Dios? Una paja empujada por el viento, nada. Si el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, ni me atreva, ni me atreva. Sin embargo, Dios me tiene una misión de la cual me pedirá cuentas. Porque podría decir, pues como el Espíritu Santo no lo tengo y no está conmigo, pues ni me atrevo, como dijo el pastor. Pues sí, pero no estás cumpliendo la responsabilidad que Dios puso en ti. Porque Dios no te salvó para que estés lindo sentado ahí, ni a mí tampoco. Perdóneme usted que le diga esto, pero Dios no lo salvó para que usted esté lindo en su casa con su familia y ahí todos. Dios nos salvó para predicar el Evangelio, para decirle a la gente que Cristo vino en carne, que Cristo murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que ahora está glorificado. Y eso me lo va a demandar Dios a mí y te lo va a demandar a ti. Y hay de ti que no hables. ¿Cómo se predica el Evangelio? Con poder del Espíritu Santo. ¿Por qué han crecido tanto las iglesias pentecostales? Dígame una cosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eran, ahora ya, no eran muy eruditas, no eran muy del texto bíblico, que eso es importantísimo, fundamental. Si te sales de esto estás perdido. Pero a lo mejor no eran tan del texto bíblico, pero eran llenas del Espíritu Santo. La gente nueva llegaba a las iglesias, la gente que no conocía nada llegaba a las iglesias, y en la iglesia había un mover tal del Espíritu Santo que la gente que ni conocía, jamás había tomado una Biblia para leerla, era bautizada por el Espíritu Santo y se llenaba de poder. Y esa persona que no sabía nada iba y le decía a su hija, iba y le decía a su mamá, iba y le decía a su vecina y las traía, y entonces también eran bautizadas por el Espíritu Santo. Predicaban sin saber ni una jota ni una tilde de la Biblia. Así era. Nada más iban y le decían como a Natanael, ven y ve. Mira, hemos encontrado al Mesías, le dijo, ¿verdad? A Natanael. Y dice, ¿el Mesías de dónde? De Belén. ¿De Belén saldrá algo bueno? ¿Lo dudas? Yo no sé nada, no te puedo explicar. Pero lo único que te digo, ven y ve. Y cuando Natanael viene y ve, se encuentra a Jesús y se rinde y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tipos que no sabían nada de Biblia y que se convertían a Cristo porque el Espíritu Santo estaba presente en ellos. ¿Estoy explicando? Ponte de pie, por favor.